¿Estamos viendo la caída de un imperio o este escudo siempre estuvo roto en primer lugar? Bienvenidos una vez más al auto de la Ruta del Geek. Les saludo a Jorge. Originalmente íbamos a hablar de el libro MCU, El Reino de Marvel Studios, un libro que salió recientemente que nos da toda la historia del nacimiento del estudio de cine más importante de todos los tiempos y que posiblemente haya mejorado lo que es la popularidad del contenido de superhéroes. Justo cuando estaba terminando de leer el libro salió este artículo de la revista Variety. El título del artículo es "El MCU está en la ruina". Es algo que muchos youtubers hemos comentado en muchas conversaciones de WhatsApp de los círculos nerdos y círculos cinematográficos que han estado comentando. De hecho, no hay un episodio de Screen Crush de John Campion que no se toque el tema. El MCU ha estado teniendo problemas y la verdad, el artículo de Variety toca puntos muy importantes, cosas que se sabía que iban a pasar, como por ejemplo el caso de que posiblemente Tony Stark y Natasha Romanoff regresen bajo los actores Robert Downey Jr. y Scarlett Johansson, que a pesar de sus sacrificios en Infinity War, posiblemente regresen por los efectos de tanto caos del multiverso que viene con Kang y Spider-Man y Doctor Strange y la guerra secreta, el Secret Wars. También se está hablando mucho de los resultados en taquilla que sean totalmente negativos de The Marvels. Según el artículo de Variety, la directora Nia Da Costa, ella abandonó la postproducción de The Marvels para ella dirigirse a una película, y antes de hacer eso, en una entrevista ella había dicho públicamente: esta no es mi película, es la película de Kevin Feige y yo no soy la que dirige, yo solamente coloco personas aquí y se va. The Marvels es una película que se perfila lastimosamente para el fracaso. En el caso de Marvels es más que nada por el hecho de que tienes una película que es la continuación de Captain Marvel, una película que muchos nos sentimos obligados a ver porque nos decían que era el personaje más importante de Infinity War y Avengers Endgame, pero en realidad sí tuvo una pelea muy bonita contra Thanos, pero en realidad ni sumaba ni restaba. Y a nadie le gustó mucho la actuación de Brie Larson como el personaje. Mucha gente amó a Iman Belani como Miss Marvel, pero mucha gente no le gustó la serie de Iman Belani como Miss Marvel. Y sin olvidar también que tienes a Teyonah Parris como Photon, que apareció en WandaVision, y a pesar de que WandaVision fue una serie muy buena, mucha gente odió el momento en el que Photon interactúa con Ralph Bonner. Y sin olvidar también que también aparece Samuel L. Jackson, que a pesar de que Samuel L. Jackson tiene trayectoria, su serie Secret Invasion fue un desastre total. Y tenemos 4 puntos en contra. Todo indica que Jonathan Majors tiene todas las de perder en su caso legal, y obviamente el estudio quería perfilar a Jonathan Majors como Kang y sus variantes en proyectos como Quantumania, Loki, el Secret Wars, y dicen que están considerando cambiarlo inesperadamente por Doctor Doom, pero también dice que no lo pueden cambiar porque sería muy abrupto y no era lo que querían hacer con el personaje de Doctor Doom. Es curioso cómo este estudio llegó a donde está. Y es un caso increíble porque los primeros capítulos del libro de MCU, el reino de Marvel Studios, habla casualmente de eso, de cómo Kevin Feige desde una pequeña oficina empezó a mover poco a poco cosas. Trató de ser el niño bueno en las producciones de X-Men y Spider-Man para él tomar entonces control de qué es lo que se necesita saber. No es que te den una biografía de Kevin Feige, pero por lo menos el libro de MCU nos da ese un poco de qué fueron las cosas, de quién aprendió Kevin Feige. Kevin Feige aprendió con la esposa de Richard Donner, que fue la productora de X-Men, y al mismo tiempo Jeff Jones, que es amigo de Kevin Feige y es el que está de director creativo de DC, aprendió de Richard Donner, el director de Superman y el esposo de Lauren Schuler Donner. La cosa es como poco a poco se fue escalando y empezó a tirar ideas, cosas que beneficiaron a actores, cosas que manipularon a actores. El libro hace bastante énfasis en cómo Marvel Studios inició de esta pequeña oficina, de cómo Avi Arad perdió el control de lo que era el entretenimiento en Marvel, o las licencias de Marvel, para otros proyectos, no solo cine, televisión, pero también juguetes y muchas otras cosas, porque Avi Arad venía de una compañía de juguetes
y cómo la única enseñanza que Kevin Feige tomó de esa experiencia con Aviarat fue esa estrategia de hacer las cosas más para juguetes y cómo poco a poco Marvel, como mencioné, esta pequeña oficina en Beverly Hills se convierte en todo este gran conglomerado y cómo muchas cosas eran dictaminadas por no solo Disney, sino también la misma gente interna cuando Marvel pensaba que podía tomar, o por lo menos accionistas que estaban dirigiendo a Marvel, cómo ellos querían manipular las cosas y cómo ellos estaban evitando el nacimiento de ciertos personajes o el lanzamiento de otros personajes o incluso los productos derivados como juguetes de otros personajes. O sea, hay un gran capítulo dedicado a por qué no habían juguetes de Natasha Romanoff o por qué no habían juguetes de Gamora tampoco cuando salieron las líneas de Guardianes de la Galaxia y cómo pudieron recuperar eso. Hay otro capítulo detallado todo lo que fue la poca confianza que se le tenía a Chris Pratt porque esta era su primera película grande cuando fue seleccionado para Guardianes de la Galaxia y venía la comedia Parks and Recreation. Hay otro capítulo extenso dedicado a lo que fue Wakanda Forever, cómo ellos pudieron cambiar el mundo finalmente con la primera película de Black Panther y todos los problemas que todavía siguen teniendo con Sony en relación a los derechos de Spider-Man. Todo eso nos va detallando y en varios capítulos lo mencionan. Y no estamos hablando simplemente de Martin Scorsese, Michelle Rodríguez, Jodie Foster, no, sino muchos actores que rechazaron la oportunidad de trabajar con Marvel porque pensaban, me va a tocar trabajar en la película del mapache del árbol. No, esa va a ser el primer fracaso de Marvel. Y muchos otros ya cuando estaban seleccionados y que veían el extraño estilo de filmación de Marvel. En los primeros cómics, Stan Lee creo que lo que se llamaba el método Marvel, que es hago un outline, un bosquejo de lo que es el guión y que el dibujante haga el resto de la historia y después yo le añado los diálogos. Más o menos así siempre ha estado trabajando Marvel Studios. Hace un boceto del guión, pero al momento de filmar no hay un guión porque se está escribiendo sobre la marcha, los guionistas están involucrados en la producción porque están escribiendo sobre la marcha y de ahí entre los actores como Robert Downey Jr. improvisando, personajes que van eliminando. O sea, hay todo otro capítulo dedicado a por qué el mandarín no fue el villano del Iron Man y se supone que era el villano más poderoso, no solo porque es el villano más poderoso de los cómics, sino porque si Jon Favreau no se hubiese retirado de la dirección de Iron Man 3, él estaba proyectando el mandarín, pero el problema es que si Jon Favreau es un pan de Dios, Joss Whedon es una desgracia del mundo nerdo, pero estas dos personas con sus dos visiones diferentes no solo cimentaron Marvel, sino que fueron los primeros en retirarse. Marvel empezó a traer, y casualmente se retiraron porque estaban agotados de todo el caos que es trabajar con ellos, y luego entra más sangre nueva, que también poco a poco se va independizando, como en el caso de James Gunn. Es increíble el punto al que llegamos hoy. Entonces es como este imperio que siempre, o sea, Marvel Studios siempre fue un imperio frágil, pero no fue hasta ahora. Todas esas cosas como que dejaron, como decimos en buen panameño, lo hacemos más tarde o lo arreglamos más tarde. Todas esas cosas de las arreglamos más tarde son los que están causando todos estos efectos colaterales dentro de sus producciones. Les recomiendo el libro, se llama una vez más, se llama MCU, el reino de Marvel Studios, MCU, el reino de Marvel Studios. Lo recomiendo también, lo pueden escuchar, está en formato de audiolibro en Audible de Amazon. Casualmente ahora que estamos viendo todos estos artículos del universo de Marvel se está cayendo. O sea, no estoy diciendo que no se vaya a recuperar. Siento yo que es fácil de recuperarse. Si me hacen la pregunta a mí, fue muy bonito ver el universo compartido, la narrativa compartida. Fue bonito ver los intentos de competencias. Fue interesante ver el approach que estaban haciendo otras compañías como el Monsterverse, DC Universe. Pero extraño las películas de antes. Yo quisiera volver a la época de las películas superhéroes de los 90, no en la calidad, sino en la narrativa. Me hubiese gustado ver películas de Iron Man, de Ant-Man, que no me hubiese sentido obligadas a ver para saber cómo conectaba todo dentro de la gran narrativa de la gran película de Avengers. O sea, muchas películas que realmente tuvieron su éxito en taquilla por su manera en la que conectaban dentro de todo. Muchas películas que a lo mejor no hubiesen pegado, a lo mejor pudieron haber pegado mucho más
si se les hubiese dado la oportunidad de brillar por sí sola. Miren el caso de las Guardianas de la Galaxia, el caso de Black, primera película de Black Panther, cómo están conectadas, pero a la vez están dentro de su propio mundo mucho más fuertes. Y también el caso de las Spider-Man, de cómo, a pesar de que tienen su público, hay gente que les gusta, hay gente que no les gusta, hay gente que les encantó No Way Home, pero al final de cuentas ahí la gran crítica siempre va a ser que estaban demasiado interconectadas a la narrativa de Tony Stark y de Iron Man, cuando ya Tony Stark ya no da una presencia grande. O sea, son cosas que el libro detalla, son cosas que ahora con todas las noticias que están saliendo acá rato de Marvel Studios y en especial Marvel Studios en los últimos años no ha tenido un hit. Creo que los hits más grandes han sido WandaVision y Guardianes de la Galaxia. Todo lo demás ha sido en declive. Y cuando no es en declive, simplemente le gusta como un 25% de la población. Y eso no era lo que antes hacía en el estudio. O sea, y esa es otra cosa interesante del libro. El libro te detalla todos estos momentos en los que el estudio no sabía si las cosas iban a funcionar, y cuando ya el estudio tenía la confianza de hacer todo el tipo de cosas que empezaron a tirar entre fase 3 y entre fase 2 y fase 3, y cómo fueron siendo cada vez más y más relevantes. O sea, en resumen, es un muy buen libro, tienen que leerlo, en especial si les gusta meterse en lo que es la industria del cine. Y como mencioné, en el caso de Marvel, ahora mismo se pueden recuperar. De pronto no tanto enfocarse en tanta narrativa interconectada de cómo los mandatos de Disney para recuperar ingresos los obligaron a tirar todo este montón de proyectos. De pronto no tanto eso, de pronto un proyecto a la vez, algo más sencillo. No todo tiene que estar conectado, se pueden contar historias que pueden ser independientes por sí solas. Así que muchas gracias por acompañarnos en este video de La Ruta del Geek. Nos vemos la próxima y no se olviden de darle like y suscribirse si les gustó el video, y chao.